Muy bien, estamos ahora ya en nuestra secuencia de todos los días viernes a partir de las 11:30 en consulta. Empecé a las 11 de la mañana hablando de Fornax, que es una noticia por supuesto que a todos nos motivó a la preocupación, pero en esta secuencia en consulta seguramente el exministro de Salud, Víctor Zamora, nos dirá algunas cosas. Ya yo había adelantado que en realidad es un sublinaje de Omicron que es bastante leve, por lo menos eso es lo que se está conociendo, de 4 casos identificados, 3 en Lima y 1 en el Cusco. Doctor Víctor Zamora, muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Y a nuestra audiencia, muy buenos días. Estamos ya en el 4.º programa y efectivamente, previo a ingresar a este segmento, el Instituto Nacional de Salud acaba de confirmar la presencia de un sublinaje, Fornax, en el país, que como tú bien lo refieres, y lo dice el Instituto Nacional de Salud, según la literatura, es un sublinaje que, como las anteriores de Omicron, es bastante contagioso, pero poco grave en su presentación clínica. Yo quiero felicitar al Instituto Nacional de Salud que mantenga las actividades de vigilancia genómica. Ya lo hizo antes al haber detectado, por ejemplo, la variante Lambda, que es la considerada de origen peruano, que en su momento generó estragos, no solamente en el Perú, sino en América Latina en general y en otras partes del mundo, y son parte de la red mundial de vigilancia COVID-19. Pero eso es lo que nosotros venimos viendo muy dinámico, ¿no? Las variaciones de los sublinajes, ya habías mencionado Eris, Pirola y otros que están en constante evaluación, porque la pandemia no ha terminado. Y aprovecho para instar a toda la población que nos está viendo a acudir a los centros de vacunación, a ponerse la vacuna bivalente, que es actualmente el gold estándar, la regla de oro en la vacunación para toda la población mayor de 6 meses. Bueno, lo que el día de hoy vamos a tratar, Rodolfo, es la repercusión de que tuvo una declaración de la señora presidenta en su periplo en el extranjero, en los Estados Unidos, en la reunión de las Naciones Unidas, en la cual hizo mención al altísimo nivel de aseguramiento que tiene la población. Esto ha generado reacciones diversas, de mofa, de preocupación, algunos han revisado las cifras y hoy día tenemos un invitado de lujo para poder abordar ese tema. Pero antes, quizás podamos ver brevemente las declaraciones de la señora presidenta. Como muestra de ese compromiso, quisiera subrayar algunas iniciativas del gobierno peruano. En materia de protección social, más del 99% de peruanos tiene un seguro médico, de los cuales 70% corresponde al Seguro Integral de Salud, que prioriza a las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema. Bueno, esas efectivamente son las declaraciones certeras en el sentido estricto de la palabra, más del 99% de la población. De hecho, el último reporte de su salud habla de 101.5% de la población que tiene un seguro de salud. Pero todos sabemos que este registro administrativo dista de lo que es la dinámica de la población en general en su acceso a los servicios de salud. Tenemos en estudios al doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud, actualmente director de la Escuela Nacional de Salud Pública, y que en la evolución del aseguramiento público y del aseguramiento en general en el Perú cumplió un rol fundamental en la dación de la Ley de Aseguramiento en el año 2009, ¿no? Que es un hito que recoge experiencias anteriores, internacionales, y que pone una plataforma de política pública hacia adelante. Doctor Óscar Ugarte, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros y quisiéramos aprovechar su presencia para la docencia, ¿no? ¿Cuál es la situación real del aseguramiento en el Perú y cuál es la situación del aseguramiento? Antes que nada, muchas gracias por la invitación, un saludo. Bueno, el aseguramiento fue planteado efectivamente a través de una ley el año 2009, como bien has señalado, que plantea el derecho que tienen todos los ciudadanos a tener un respaldo financiero, es decir, un seguro, para poder ser atendido en salud. En su oportunidad, en ese año, digamos el año previo, de acuerdo a los datos oficiales,
solo el 42% de los peruanos tenían algún seguro, principalmente el seguro social. Salud. En menor medida era el SIS y luego seguros privados. Entonces, la ley lo que plantea es que todos tengamos un seguro y por lo tanto estemos respaldados frente a alguna eventualidad de salud, accidente o lo que fuere. Eso es lo que ha ido creciendo y se ha ido incorporando población para alcanzar las cifras que la presidenta ha señalado, lo cual es cierto. Pero como todos sabemos, una cosa es estar asegurado y otra cosa es disponer del servicio, es decir, tener acceso al servicio. Correcto. Y eso es un problema incluso en los seguros privados, porque también ahí pueden tener límites, le dicen esto te cubro, esto no te cubro. Pero como o te cubro en determinada parte del país y no en otras. Exactamente, porque no tengo servicio. Porque no tengo servicio. Entonces, en general, la presidenta dice bien, el 60% de la población peruana está asegurada con el seguro público, es decir, el seguro subsidiado, que es el seguro integral de salud, el SIS. Eso es lo que ha ido creciendo y se ha llegado a esa meta y eso es positivo. La seguridad social, que es el otro gran asegurador público, cubre a un 30%. Por lo tanto, entre los dos seguros está el 90%, ¿no? La responsabilidad de la atención está en estos dos grandes seguros. Claro. El 10% restante son las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, los seguros privados u otras formas de seguro que puedan existir. Pero, como vemos, la gran responsabilidad está en los seguros públicos. Ahora, ¿qué significa esa responsabilidad? Significa no solo que los ciudadanos que están afiliados a esos seguros tengan el derecho de acceder en forma gratuita, porque el seguro debe cubrir, sino que además haya la capacidad de atención. Y ese es el gran problema, ¿no? Eso se sabía desde el principio, que hay tres grandes brechas para que ese aseguramiento se haga realidad. Uno es el de los recursos humanos. Así es. En el país no tenemos la cantidad de recursos humanos necesarios, médicos, enfermeras, obstetras, etcétera, en todo el país para poder tener la atención. Claro, solamente para hacer una referencia al respecto, ¿no? Creo que, y usted lo ha escrito inclusive en un par de artículos, que la brecha, por ejemplo, en médicos se aproxima a los cerca de 20.000 médicos que se necesitarían para cubrir las necesidades bien distribuidos. Sí. Y enfermeras son como 70.000. O sea, nos falta muchísimo personal para poder ofertar servicios. Si lo queremos ver en global, los estimados que hacemos es, falta un 30% de los recursos humanos existentes. Correcto. ¿Y cuántos son los existentes? Más o menos 500.000. No solo los que están en instituciones, sino, por ejemplo, la gran mayoría de odontólogos no trabajan en instituciones, trabajan independientemente. Y así otras profesiones del sector salud. Entonces, estimamos que faltan entre 170 a 180.000 en su conjunto, ¿no? Médicos, enfermeras, obstetras. Entonces, esa es una gran brecha. Y eso no se logra cubrir de la noche a la mañana. En el momento de la pandemia se hizo todos los esfuerzos, se flexibilizó al máximo y se dio recursos y se incorporaron alrededor de 50.000, entre 50 a 60.000, que eran todos los que estaban disponibles. Así es. Pero quedan 100.000 o más como la brecha real, suponiendo que esos 50.000, 60.000 quedan registrados. Que en realidad esos que deberían ser incorporados no existen en el mercado porque con la pandemia teóricamente barrimos con todo lo que había disponible. Es por eso... Inclusive, solamente un dato, doctor, disculpe la interrupción, dentro de esos 60.000 hay cerca de 5.000 trabajadores extranjeros. Exacto. Que se incorporaron al sistema, médicos, enfermeras, que estaban haciendo otras tareas y que dimos los mecanismos para que ellos pasaran a ser parte del ejército para atender la COVID. Y esa brecha, como es claro, porque no están disponibles ahí, que falte dinero para contratar, no, faltan los recursos humanos. Entonces, esa brecha solo se va a poder cerrar en 5, 6, 7, 8 años. Hay que medirlo así. Bueno, yo los escucho a ambos y me da la impresión pues que la declaración de la presidenta de Estados Unidos puede resultar hasta ofensiva, ¿verdad?
El ministro de Salud ha respaldado a la presidenta y ha dicho cosas textuales interesantes. Dice, son datos oficiales de la institución. Todos los peruanos tienen acceso al seguro. No hay ninguno con restricción y si alguno falta es por falta de información y acceso. La intención del MINSA es que todas las personas sin ningún tipo de seguro puedan acceder fácilmente al seguro integral de salud. Bueno, como digo, la afirmación de que todos están asegurados bajo esta modalidad es cierta, pero lo que estamos explicando es que el estar asegurado no necesariamente garantiza el acceder a servicios, o porque no hay recursos humanos suficientes, o porque no hay infraestructura suficiente, claro, o no hay medicamentos o insumos suficientes. Entonces, cerrar esas tres grandes brechas fue un reto desde un principio. Se ha logrado ampliar la afiliación hasta casi el 100%, pero en los otros grandes temas tenemos todavía como país enormes retos a alcanzar. Uno es el de los recursos humanos que estamos hablando y que requiere un tiempo que es fundamental pensarlo en el mediano y largo plazo, pero hay que empezar hoy, ¿no es cierto? Y se empieza hoy con un plan de incorporación y de formación de recursos humanos que incluye, es decir, no es un problema del gobierno exclusivamente, porque ¿dónde se forman esos recursos? En las universidades. Entonces compromete a toda la academia, a las universidades públicas y privadas, y hay que garantizar las plazas en forma progresiva para poder alcanzar. La otra gran brecha es la de recursos, la infraestructura, ¿no? Sobre todo en las zonas más apartadas, en las zonas rurales, urbanos marginales. Y, ¿por falta de dinero, doctor Ugarte? No, ahí hay una combinación. Cuando uno ve la brecha, el propio Ministerio de Economía y Finanzas consideró hace unos años, pensando en la incorporación a este club de los países desarrollados, que era más o menos 50.000 millones de soles la brecha de inversión en infraestructura en salud. Pero ¿cuánto se aporta anualmente? 5.000. Claro. Optimistamente, digamos. Sí, hay brechas históricas que van a tomar tiempo, como bien usted lo dice, doctor, y será motivo de que tratemos con profundidad el tema de la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Hay que reconocer también que la última persona que incorporó casi 7 millones de peruanas y peruanos al Seguro Integral de Salud fue una iniciativa de la ex ministra de Salud, Zulema Tomás, a través de un decreto de urgencia. Y yo más bien estoy contrario a las críticas que han señalado de que, como tú señalas, parece insultante, lo que se pretende algunos es destruir el aseguramiento público. No, a lo que hay que es mantenerlo, fortalecerlo y hacerlo crecer y cerrar cuanto antes las brechas que permitan hacer efectivo ese seguro. Y hay ahí algunas, digamos, tareas importante, ¿no, doctor? Sin duda, señalando la tercera brecha, que es importante decirlo también, es la brecha de los medicamentos e insumos, ¿no? Y ahí hay que tener presente que en el mercado de medicamentos en el país, que ha crecido en los últimos años de manera significativa con la pandemia y después, el sector público tiene el gran peso. Tanto MINSA, incluyendo gobiernos regionales y demás, como ESalud, adquieren y distribuyen entre el 80 y 85% de los medicamentos, claro, de todo el mercado nacional. Y por lo tanto está en el sector público, bajo estos dos grandes aseguradores, el garantizar el abastecimiento para el cáncer, para las enfermedades crónicas, degenerativas, es decir, todo lo que se necesita. Entonces, ese también es un reto, porque eso incluye no solo el financiamiento, sino formas de negociación que se garantice tener lo que necesita el país y sobre todo incorporando lo que es innovación, en el caso de medicamentos, particularmente en cáncer y enfermedades. Estamos hablando de gestión. Es un tema de gestión y de negociación, que también es gestión sin duda, con la industria tanto nacional como... Para lo cual hay que señalar, Óscar, que hoy hay un retraso importantísimo en la ejecución de medicamentos, porque hay fondos
que no están siendo utilizados para la compra de esos medicamentos, siendo un actor tan relevante para el aseguramiento de la gente, la mayoría de nuestra población, y dentro del mercado digamos, un jugador, ¿no?, de peso para esas negociaciones. Yo creo que hemos llegado al fin de este segmento, Oscar, pidiéndote que te quedes, porque vamos a seguir tocando un tema de recursos humanos del primer nivel de atención, que es la ley, el proyecto de ley de debilitamiento del servicio rural urbano en salud. En unos instantes entonces regresamos aquí en Consulta. Estamos en compañía del exministro Ugarte y también del exministro Zamora, uno entrevistando al otro, gracias a esta secuencia que nos permite en Consulta y donde, por supuesto, decidimos desarrollar un programa como este gracias al respaldo del exministro Zamora. Pausa, regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Consulta. Hay un tema que se nos quedó en cartera, que es la problemática de salud. Víctor. Bueno, efectivamente, hemos abordado tangencialmente uno de los seguros más importantes, que es el Seguro Integral de Salud y sus limitaciones, pero está el Seguro Social, el histórico Seguro Social, hoy es Salud, que es un fondo importantísimo que cubre 30% de la población aproximadamente del Perú. Estamos hablando de más de 10 millones de peruanas y peruanos. Y quizás, Oscar, brevemente nos puedas referir cuáles son las fronteras de los retos que enfrentamos, porque nos comprometemos a tener un programa especial para ello. Y yo creo que valdría la pena porque es todo un tema, el tema de salud. Salud, como ya se mencionó, cubre un 30% de la población. Pero ¿cómo se financia salud? Con el aporte de los empleadores, de los trabajadores que están asegurados, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la ley, es el 9% de la remuneración de cada trabajador, eso es una gran bolsa y se distribuye en el uso. Que no es voluntario, es obligatorio. Es obligatorio. Pero hay problemas en ese financiamiento. Uno primero es que a salud le adeudan, de acuerdo al estudio actuarial realizado en el año 2019, 4.200 millones de soles. O sea, empleadores que no han pagado. No. Y sus trabajadores han estado siendo atendidos. Así es. Pero de esos 4.200 millones, el 65% es deuda privada y hay un 35% que es deuda pública, particularmente gobiernos locales que han dejado de pagar. Ese es un tema a resolver, porque eso le merma a la seguridad social. Pero hay otro problema que solo lo dejo planteado. Es que el sector público está pagando menos del 9%, sí, cuando debiera pagar 9%. Tanto en los trabajadores de salud como de educación, por una norma dada por el propio sector público ya desde hace años, se paga solo el 9% del 65% de la remuneración. Y en el caso de los CAS, hay una fórmula que dice que es el 9% del 45% de una UIT, que termina siendo muy bajo, claro, y eso merma los ingresos de salud. Tema pendiente que vamos a tratarlo más adelante. Sí, con el compromiso de hacerlo con profundidad, ¿no? Perfecto. Vamos ahora sí a conversar con Manuel Núñez, secretario de la Asociación de Facultades de Medicina, a propósito del proyecto de ley de eliminación del SERUM. Sí, efectivamente hay un proyecto de ley que en su esencia debilita pues el servicio rural, y quisiéramos saber
por parte de nuestros invitados, tanto Manuel Núñez, que ha sido director de la unidad responsable, entre otras, del Servicio Rural en el Ministerio de Salud, y estamos aprovechando la presencia de Óscar para que nos expliquen cuál sería el efecto de aprobarse esta ley en términos concretos, ¿no? Manuel Núñez fue una de las últimas personas que desarrolló políticas que amplió el número de personas en el SERUMS y los distribuyó más equitativamente, allí donde más se necesita. Bienvenido, Manuel, por favor, brevemente señálanos cuáles serían los efectos de aprobarse esta ley. Muchas gracias, Víctor, estimados amigos, Óscar, un cordial saludo. ¿Qué sucedería? A ver, debilitado, como se está planteando en el proyecto de ley. Al día siguiente, se estima que aproximadamente el 60% de los establecimientos de salud en los ámbitos rurales se quedarían sin profesionales de salud, 60%. Habría una merma significativa en esta dotación. Pero el segmento más golpeado sería el quintil 1, el quintil 1 de pobreza, aquella 20% de la población que está en las zonas más vulnerables, más desprotegidas de nuestro sistema y que hoy solamente en buena medida dependen de profesionales que están realizando sus SERUMS. Manuel, disculpa que te interrumpa. Eso en materia de cuántos establecimientos se quedarían sin profesionales para la atención. Se está estimando, los números están siendo calculados por los equipos técnicos, entiendo, pero se están calculando aproximadamente 2.000 establecimientos que serían golpeados drásticamente en su dotación de profesionales. En el primer nivel de atención, en muchas regiones, más de la mitad de los profesionales son serumistas, y especialmente médicos y enfermeras, donde hace unos minutos se mencionaba con mucha claridad el grave déficit que tenemos. Pues bien, ese déficit es más grave en esos establecimientos de las zonas más pobres, y en esos establecimientos, en buena medida, los únicos que están llegando son serumistas. Entonces, hay que mejorar muchas cosas en el SERUMS. Hay que mejorar, no se trata de no reconocer efectivamente que hay problemas, y hay que mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad, pero también hay que reconocer que el impacto que tendría este proyecto de ley sería, yo diría, dramático, funesto para la atención de salud de esta población, justamente, que es la que más necesita. Muchas gracias, Manuel. Óscar, en la Escuela Nacional de Salud Pública han desarrollado un foro para evaluar los múltiples aspectos de esta ley. ¿Nos podrías sintetizar cuáles han sido las principales conclusiones o qué es lo que están pensando en el Ministerio? Sí, fuimos invitados a este foro con participación de instituciones y personalidades desde la sociedad civil, muy importante, porque, como bien ha dicho Manuel, el SERUM es una política que en el fondo es reguladora de un mercado que, cuando se le deja libre a la oferta y la demanda, es absolutamente injusto, porque retiene a los profesionales en las zonas urbanas, en los establecimientos mejor pagados, y abandona las zonas rurales y urbanos marginales, ¿no? Esa que es la realidad cuando hablamos de un sistema público, sea de salud o de educación. Es el Estado el que tiene que jugar un rol regulador. Bueno, la creación del SERUM desde mucho tiempo atrás tenía ese rol. Es decir, mediante incentivos, como es, por ejemplo, tener, luego de un año de trabajar en zonas rurales y urbanos marginales, tener un puntaje adicional si se quiere participar en la distribución de plazas para ser especialistas, o cuando se quiere ingresar a trabajar en el sector público, incentivos básicos. Eso ha condicionado que gran mayoría de los egresantes de las universidades, jóvenes profesionales en todas las ramas, opten por tener ese año de trabajo, tener esos beneficios, y por lo tanto cumplen con una función que es social y a la vez fortalecen el sistema. Claro. Si el proyecto de ley, como está planteado, elimina esos incentivos, lo que va a pasar es que, como dice bien Manuel,
un altísimo porcentaje no va a ir a los establecimientos y se va a desvestir Claro. en ese porcentaje la presencia profesional. Aprovecho yo, Rodolfo, la presencia de Manuel también para tentarle a que nos acerque, nos haga saber un poco qué están pensando la Facultad de Medicina, porque también sería bueno saber la voz de los colegios profesionales, porque el impacto, como se ha dicho acá, sería devastador para las poblaciones más pobres y más vulnerables. Incluso lo que ha señalado Manuel en el sentido de la representación congresal. ¿Son ellas, las congresistas, o los congresistas promotores de esta ley, que conscientes del efecto que va a tener en los pueblos que ellos representan? Sería también digno de ser representado. No sé que hemos perdido a Manuel. ¿Lo perdimos a Manuel? No. Ahí está, ahí está. Si es que... Sí. Presente, estimados amigos. No, Manuel, Mira, escuché perfectamente la pregunta. Yo creo que no se está siendo consciente, o sea, no se está siendo consciente del impacto que puede tener en la vida y en la salud de la gente una medida de esta naturaleza. Regiones que van a ser directamente golpeadas: Piura, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, La Libertad, Lambayeque, Puno, Ancash, Tumbes, Ica, Cusco, Madre de Dios, Junín y Amazonas son las regiones que tendrían el mayor impacto al día siguiente de que esta norma se aprueba. Y esos son millones y millones de peruanos que hoy solamente tienen como única posibilidad de ser atendidos a profesionales de SERUMS. ¿Y qué piensan desde la Facultad de Medicina? La pandemia fue un drama para el país, efectivamente, pero si hay algo que aportó fue la necesidad de tener una mirada desde la formación, inclusive para formar a nuestros estudiantes para escenarios como estos, muy impregnados de la salud pública. Una buena parte de la formación médica y de los profesionales de ciencia de salud se ha volcado al primer nivel. En el internado médico, donde no se hacía, por ejemplo, formación en el primer nivel, las facultades entre el 20 y el 50% están haciendo formación en primer nivel de atención, justamente para escenarios donde el SERUMS está presente. Año a año, la Asociación de Facultades está desarrollando un curso de formación de tutores con la Facultad de Medicina, tutores para el primer nivel de atención, porque requerimos desarrollar capacidades. Pero en la práctica requerimos desde la formación, efectivamente, fortalecer esa formación para el primer nivel. Manuel. Una preocupación, permíteme solamente con este comentario, una preocupación que tenemos en este proyecto de ley es que se desarrolla el examen nacional y se le retira de la Asociación de Facultades de la Ciencia de la Salud en general la prerrogativa de seguir conduciéndolo. Nos parece errado. Es un tema fundamentalmente académico con mucha vocación de servicio que estamos desarrollando. Tenemos que terminar. Sí, muy amable. Claro que sí. Muchas gracias a Manuel Núñez, también al doctor Oscar Ugarte. Víctor, nos tenemos que ir, pero regresamos el próximo viernes. Sí, nos han dejado temas muy importantes, en profundidad, los que se han señalado el día de hoy y otros que la coyuntura nos impondrá. Gracias. Claro que sí. Gracias, permiso.